Ricardo Jerez Hidalgo es un destacado ex guardameta guatemalteco, considerado uno de los mejores porteros en la historia de Guatemala, y una leyenda de los Cremas del Comunicaciones, equipo al que defendió durante 19 temporadas, y donde ganó 5 campeonatos nacionales, 4 Copas de Guatemala y 2 Copas de la Fraternidad Centroamericana. También destacó como guardameta titular de la selección guatemalteca, a la cual defendió durante casi 2 décadas, disputando 4 eliminatorias mundialistas y unos Juegos Olímpicos. 10 años después de su último partido con la selección guatemalteca, se daría el debut de su hijo, el también llamado Ricardo Jerez, que seguiría el legado de su padre como guardameta de la selección chapina. Jerez hijo ha sido hasta la fecha 44 veces internacional, y ha disputado 3 eliminatorias mundialistas, 2 Copas ONCAV, 2 Copas Oro, y una Liga de Naciones con la selección guatemalteca. Rigoberto Chula Gómez es un destacado exdelantero hondureño, considerado una leyenda de los merengues del Olimpia, equipo donde destacó durante 14 temporadas y donde ganó 4 campeonatos nacionales. Chula Gómez fue un habitual de la selección hondureña durante los años 60 y 70, llegando a disputar 2 eliminatorias mundialistas con la selección hondureña. 2 décadas después de su retiro, se daría el debut de su hijo, el también llamado Rigoberto La Chula Gómez, pero este lo haría con la selección nacional de Guatemala, tras nacionalizarse guatemalteco luego de varias temporadas en las filas del gigante Chapín Comunicaciones, equipo donde levantó 16 campeonatos nacionales. En total La Chula Gómez fue 15 veces internacional con la selección guatemalteca, disputando 4 Copas Oro y 2 eliminatorias mundialistas. David Manu Macaulay es un destacado exdelantero beliceño, considerado uno de los mejores delanteros en la historia de su país. Defendió la camiseta de la selección beliceña en 2 Copas ONCAV y 2 eliminatorias mundialistas. Una década después de su último partido internacional, se daría el debut de su hijo, el también delantero Dion Macaulay, que ha tenido una amplia trayectoria en clubes de Belice, Honduras y Estados Unidos. Con la selección beliceña ha sido hasta la fecha 53 veces internacional, y ha marcado 26 goles, siendo al día de hoy el máximo goleador histórico de la selección beliceña, y el segundo con más partidos internacionales. Además fue pieza fundamental en la clasificación a la primera Copa Oro de la historia de Belice, llegando a ser considerado por muchos como el mejor futbolista beliceño de la historia. Ronald Cerritos es un destacado exdelantero salvadoreño, considerado uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol cuscatleco, reconocido por su destacado paso por el fútbol estadounidense, donde marcó 72 goles y donde jugó más de 200 partidos. Con la selección salvadoreña Cerritos sería 70 veces internacional, disputando una Copa ONCAV, 4 Copas Oro, y 4 eliminatorias mundialistas. 9 años después de su último partido con la selecta, se daría el debut de su hijo, Alexis Cerritos, que con apenas 17 años debutaría con la selección salvadoreña en un partido amistoso ante la selección de Canadá. En total ha sido ya 2 veces internacional y es una de las promesas del fútbol salvadoreño, formado en las divisiones menores del DC United, pasando también por las canteras del Pachuca mexicano. Cerritos juega actualmente en la tercera división de Portugal. Óscar el Lagarto Ulloa es un ex delantero salvadoreño que destacó en los años 80 y a inicios de los 90. Defendió la camiseta de grandes equipos salvadoreños como Club Deportivo FAS y Alianza Fútbol Club. En los años 90 era un convocado habitual de la selección salvadoreña, llegando a marcar 8 goles en 31 partidos internacionales, disputando 2 Copas ONCAV y 2 eliminatorias mundialistas con la selección salvadoreña. Casi 2 décadas después de su último partido internacional, se daría el debut de su hijo, el también delantero Ricardo Ulloa, que tras destacadas actuaciones en las filas de Club Deportivo FAS sería convocado a la selecta, disputando un total de 3 partidos internacionales con la selección salvadoreña.
Alan Costly es un destacado exdefensor hondureño, uno de los mejores defensas catrachos de la historia, considerado leyenda del Real España, equipo donde ganó 3 campeonatos nacionales y una Copa de la Fraternidad Centroamericana. Su gran actuación en la Copa del Mundo de España 1982 le valdría para jugar una temporada con el Málaga de la Liga Española. En total sería 41 veces internacional, disputando 3 eliminatorias mundialistas y una Copa del Mundo. Casi 2 décadas después de su último partido internacional, se daría el debut de su hijo, Carlo Costly, que al igual que su padre es considerado una leyenda del fútbol hondureño. Sus goles lo llevarían a jugar en México, Estados Unidos, China y Europa. Pasaría también por 3 de los 4 grandes de Honduras. El cocherito ha sido hasta la fecha 78 veces internacional con la selección hondureña, siendo al día de hoy el 4º máximo goleador histórico con 32 goles. Con la H ha disputado 3 Copas Oro, 3 eliminatorias mundialistas y una Copa del Mundo. Renan Bengoechea es un destacado exdelantero hondureño que brilló en los años 90 con la camiseta del Club Deportivo Victoria, equipo donde jugó 9 temporadas, ganando el Campeonato Nacional de 1995. Gracias a sus grandes temporadas con los Jaivos sería convocado a la Selección Nacional de Honduras, con la que jugaría 6 partidos internacionales, disputando con la H una Copa UNCAF y unas eliminatorias mundialistas. Casi 2 décadas después de su último partido con la selección hondureña, se daría el debut de su hijo, Jorge Bengoechea, que con apenas 24 años ha marcado ya 2 goles en apenas 3 partidos internacionales con la selección hondureña, siendo considerado actualmente como una de las grandes promesas del fútbol hondureño. El Toro Bengoechea ya es un habitual titular y figura del Olimpia, uno de los planteles más competitivos de Centroamérica. Luis Mario El Messi Orellana es un destacado exdelantero nacido en El Salvador pero nacionalizado nicaragüense, considerado una leyenda del Cacique Diriangén, equipo donde ganó varios campeonatos nacionales. El Messi defendió la camiseta de la selección nicaragüense en más de 29 ocasiones, disputando 4 honorsecas con la selección pinolera. 2 décadas después de su último partido internacional, se daría el debut de su hijo, el también llamado Luis Mario Orellana, que en los años 90 destacaría en equipos como el Diriangén, Club Deportivo Victoria de Honduras, y en el fútbol indoor de los Estados Unidos. Con la selección nicaragüense disputaría una Copa UNCAF y unas eliminatorias mundialistas. Álvaro Grant McDonald es un destacado exdefensor costarricense, leyenda del Club Sport Herediano, equipo al que defendió durante 17 temporadas, y donde ganó un campeonato costarricense en 1961. Fue un habitual de la selección costarricense durante más de una década. En total sería 46 veces internacional, disputando 3 eliminatorias mundialistas, 2 campeonatos centroamericanos y 3 campeonatos Norseca, ganando los campeonatos centroamericanos de 1961 y 1963, y el campeonato Norseca de 1969. Casi 3 décadas después de su último partido internacional, se daría el debut de su hijo, Álvaro Saborío, que al igual que su padre sería figura de la selección tica durante más de 15 años, siendo al día de hoy el 3er máximo goleador histórico de la selección costarricense, y el 7º con más partidos internacionales. Saborío ha disputado una Copa Centroamericana, 6 Copas Oro, 2 Copas América, unos Juegos Olímpicos, 4 eliminatorias mundialistas y una Copa del Mundo. Víctor René Mendieta es un destacado exdelantero panameño, considerado uno de los mejores futbolistas canaleros de la historia. Mendieta tuvo una destacada trayectoria jugando en equipos de Panamá, El Salvador, México, Ecuador y Honduras. Con la selección panameña sería 80 veces internacional, disputando una Copa UNCAF, una Copa Oro, y nada menos que 6 eliminatorias mundialistas, siendo este un récord mundial compartido con los legendarios guardametas Pat Jennings y Gianluigi Buffon.
que también participaron en 6 eliminatorias. Apenas 3 años después de su último partido con la selección canalera, se daría el debut de su hijo, el también llamado Víctor René Mendieta, que también ha tenido una amplia trayectoria en equipos de Panamá, México, Colombia y Costa Rica. Actualmente sigue activo en la segunda división panameña. En total, Mendieta Jr. sería 4 veces internacional, disputando únicamente la Copa UNCAF de 2003 con la selección canalera.